excelente. Entonces, sí, en el cero pudiera verse un poco más como el caos, la potencialidad inmanifiesta, el vacío antes del Big Bang, etcétera. Y el uno, digamos, es a partir del Big Bang o a partir del uno es donde realmente se inicia la cuenta. Entonces, el significado de inicios tiene más que ver con el mago que con el loco. El significado de quién inicia sí tiene más que ver con el loco que con el mago. Eh, en el mago son los principios también, los principios universales con los que el universo se crea a sí mismo, es la enseñanza con la que el mago manifiesta su deseo. También aquí tenemos el ejemplar a la izquierda, si está igual en su pantalla que en la mía. A la izquierda está el de Marsella, que es el de fondo blanco, y a la derecha el de Rider White, que es el de fondo amarillo. Y podemos observar algunas similitudes. Recuerden que el de Marsella es más antiguo, por lo tanto más original, digamos, más intacto, menos eh, contaminado por las interpretaciones de los tarotistas continuadores. Y bueno, hay ciertas cosas que se pueden observar en común, como que en la mano tiene la varita, como que en la cabeza, en el de Marsella es un sombrero como en forma de 8, en el de Ryder ya tiene directamente el símbolo de la atemporalidad o de lo infinito sobre su cabeza. Y tiene algunos elementos en común, digámosle así, también en la mesa. Está la espada en el Rider, en White tiene un cuchillo. Está la copa acá, aquí tiene un vasito. Está el pentáculo grande en la mesa, acá tiene la moneda en la mano. Y los bastos pues estarían simbolizados en la varita que tiene ya en la mano en Rider digo, en Marsella, y el Rider está puesto en la mesa del vaso. Lo que muestra que el mago tiene eh, dominio sobre los elementos. Ya también con todo lo recorrido en el curso sabemos que representa cada uno de esos elementos. O sea, el mago es el que tiene dominio sobre sus emociones, sobre lo que manifiesta, sobre lo que dice y piensa y sobre lo que hace. Y no en una función aleatoria, como les decía, el mago también son los principios, entonces lo hace a través de los principios universales, por eso también se le da el uno y no el 14, que bien pudiera ser así, pero podemos ir comprendiendo las lógicas empalmadas y ocultas que tiene cada carta. Me gustaría, antes de seguir avanzando, escucharlos respecto de qué saben o qué recuerdan del curso, o qué les evoca, o qué han eh, comprendido, o qué hay en ustedes respecto de el mago. No busco que esté bien o mal, esto no es un examen, es un grupo de estudio, estamos todos compartiendo lo que hemos recorrido. ¿Quién se anima a empezar? Al principio. Ay, es que estaba muteado, ¿verdad? ¿Cómo? Muteado, ¿no? ¿Estaba qué? Estaba muteado, perdón. Sí, sí, Puedo yo empezar yo si muteé. quieres. Sí, por favor. Bueno, yo el mago lo veo como una integración por todo lo que tiene en la mesa y tanto como señala al cielo, que en este caso lo simbólico y con su mano izquierda muestra como hacia la tierra, como la materia, como lo denso. Yo lo veo como algo de genialidad, de creatividad, como genio, como, bueno, en mi caso lo vería como cuando se sale una tirada, lo vería como algo extremadamente positivo, dependiendo de las demás cartas, y la pregunta, pero lo vería
la integridad de, de todos los elementos. Eso es lo que puedo decir. Muy bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? Yo, ¿sí me escuchas? Sí, perfectamente. Ok, sobre todo en su ropa, por ejemplo, lo rojo simboliza la fuerza y lo blanco simboliza, que es honesto. A mí me parece eso que es honestidad. Ujú, Y el fondo amarillo significaría la inteligencia, igual que el símbolo que tiene sobre la cabeza. ujú. Eso es todo lo que yo podría aportar. Excelente, muy bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, yo de lo que me percato es con el símbolo del infinito, pues que estamos unidos a la divinidad, que no es algo separado, sino que estamos como unidos, que Ujú, somos una misma cosa o que pertenecemos pues al mismo universo y que realmente tenemos el poder, si queremos, de manifestar lo deseado. Un sueño o algo que tú en realidad tienes así como muy preciado, sí tenemos ese poder, nomás que a veces no lo sabemos o no sabemos cómo hacerlo o cómo exactamente. llevarlo a cabo, ¿verdad? Y eso, el color amarillo pues es exactamente sabiduría, ahí tiene los elementos necesarios para realizar tu sueño. Exacto, muy bueno. Muy buen aporte. Eso es lo que yo más o menos entiendo. Súper. ¿Quién Ok. sigue? Joy. Salvador. Bueno, en lo que Joy pone su micrófono, ¿no? Quiero también recordarles el cuentito de entrada por el hemisferio derecho que les relaté. El loco era este muchacho, ese joven que no estaba de acuerdo con cómo funcionaba todo el mundo carnal y decidió irse a las montañas y eso derivó en que llegara a la tierra de los secretos, simbolizada pues en nuestra realidad íntima o el mundo oculto, ¿no? Pues sí, la tierra de los secretos. Y recuerden que el mago es el que está ahí como guardián de esa tierra y eso nos evoca a muchísima enseñanza. Me gustaría tener tanto que aportar en todas las demás cartas que vamos a recorrer como en esta. Eh, Ojalá que así sea, pero aquí sí tenemos mucho que entender y quiero también mostrar, enseñar en esto que el tarot es un recorrido infinito. Yo actualmente tengo 8 años estudiando, no todos los días, pero sí constantemente tarot, practicándolo, haciendo lecturas para mí, para otras personas, para proyectos, etcétera. Cartas del día, también como he hecho pláticas, bueno, no pláticas, como videitos en internet de la carta del día y cosas por el estilo. O sea, he estado relacionado desde muchos ángulos con el tarot por años y no entiendo todas las cartas con la misma profundidad que entiendo esta, pero lo que me muestra también eso es que todas las demás tienen un abanico tan amplio de significados como el que ya comprendo en al menos esta. Y, y, y siempre hay más, ¿no? Son cartas de sabiduría infinita, entonces nunca se casen con la idea de que ya saben o de que la cosa es de determinada manera, siempre hay más que entenderle y que añadirle al significado. Entonces,
siendo el mago el guardián de la Tierra de los Secretos y que reconoció el potencial de Loco y lo tomó como su aprendiz, nos está hablando de varias cosas esa misma frasecita. Primero, si es un guardián, nos habla de que está dispuesto a defender, digamos, esa tierra al precio que sea en contra de quien trate de invadirla o de entrar sin invitación, digámosle así, a esta tierra de los secretos. Y eso nos remonta al camino del guerrero que tiene que recorrer todo iniciado, no solo el mago que lo muestra siendo el guardián de la tierra. El camino del guerrero tiene todo que ver con el mundo interior. Es como la parábola esta de la roca, que el viajero la usó para descansar, el violento la utilizó como proyectil, el arquitecto construyó con ella, etcétera, ¿no? Es la misma piedra, pero según el cuento que te estés contando en este momento, es cómo te va a funcionar o no lo exterior. Entonces, el guerrero es quien lucha con todo lo que dentro de sí mismo le hace creer que no puede avanzar, que no tiene los elementos, que no tiene eh, la sabiduría, la enseñanza, etc. Y también después de eso está el mercader, puesto que al intuir o detectar que ese loco tenía potencial y que podía ser parte de la Tierra de los Secretos, se requiere de mucha astucia para saber hasta dónde mostrar, para saber enseñar. También eso es algo de mercader. El loco pudo haberle dicho, ah, no, gracias, nomás vengo de paso, muy bonita su tierra, nos vemos, ¿no? Pero tuvo que tener la gracia suficiente para hacerle atractivo a ese viajero lo que él quería poner en juego, ¿no? Que era tomarlo como su aprendiz. No se habla tanto de que el ojo estaba buscando sabiduría mágica y se fue al monte, más bien él simplemente no quería ser uno más. Y gracias a eso encontró el camino a la trascendencia, que esa es una de las más bonitas enseñanzas de la enseñanza, no es que porque no están los caminos para saber más o para ir más allá de lo que se quiere, es por, no sé cómo explicarlo bien, ahí va de nuevo, 3, 2, 1. No es que por no encontrar los caminos a lo deseado, a la trascendencia, a lo que está más allá de la vida, es que la persona no se dirige, sino que porque no se dirige, no encuentra los caminos hacia la trascendencia. Entonces, el loco no sabía exactamente a dónde se dirigía, pero sabía a dónde no quería dirigirse. Y eso le mostró un camino a donde realmente quería llegar, que es pues, a sí mismo, ¿no? Como todos deberíamos. Y, y bueno, también está, como decía Israel, mostrando en su posición la conexión entre la tierra y el cielo. Eso también nos habla de la posición de pontífice del mismo, o sea, es un puente, es un sacerdote que une lo divino, también como mencionaba Patricia, con lo mundano, digámosle así. Es el iniciado, el religioso en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido del término. Parece que religión es religar lo humano con lo divino, entonces es quien tiene esa posición. Y ahí hay algo que podemos observar también en de Marsella, que creo que ya lo hemos mencionado por encimita, que se ven tres patas de la mesa, o sea, la superficie sobre la que trabaja el mago. En el de Raiders solo se ven dos, o bueno, se supone, podemos imaginar que está la segunda, solo se ve una, que igual pudiera ser la que no se ve acá. eh, sí, de hecho, mira, esa se la acabo de agarrar ahorita. Cada una de estas patas son los tres caminos que acabo de mencionar, el del guerrero, el del mercader y el del sacerdote, que quien los recorre en sí mismo se convierte en mago. Es un estado
eh, es un estado que se activa, por así decirlo, cuando uno marca estos tres puntos. Y también pudiera interpretarse así, por ejemplo, en el Rider, que están ocultas las tres patas y solo se alcanza a ver una, que es la del mago, pero obviamente la mesa no puede estar detenida con una pata o con tres en estas, sino que la, ese cuarto estado es el que se alcanza al fundar esos tres pilares en sí mismos. Eh, También el mago en este relato es quien ya posee la enseñanza y toma al loco como su aprendiz. O sea, es como el cuento zen de que llega el científico occidental con el maestro zen y le dice que quiere que le enseñe el zen. Y le dice, sí, primero nos echamos un tecito y le empieza a llenar la taza, llenar y llenar y llenar y llenar la taza hasta que se desborda y empieza a desperdiciarse todo el té hasta que el científico le dice, bueno, ¿está tonto o qué? ¿No está viendo que está desperdiciando todo el té que ya se está derramando? Y le dice, exacto, es lo mismo contigo, vienes con tu taza llena y si te aviento zen, simplemente se va a desperdiciar. Entonces, el loco es aquel que ya vació su taza y el mago es el que la rellena, digamos, con el vino de la enseñanza, con, con este, así, con esta agua mágica, digamos. Entonces, el mago no está tan relacionado con la intuición. Si fuera algo así, estaría un fondo azul en lugar de uno amarillo. El azul es la espiritualidad, el amarillo es la inteligencia. Entonces, esto tiene más que ver eh, pues sí, con la disciplina, digamos, metódica. Si tú creas con el mismo método que el universo crea, pues no hay oposición del universo para eso que quieres crear. Y para eso hay todos los lugares del mundo tienen una forma de entender estas leyes universales. En México hay más de cuatro, están pues hay un montón, ¿no? También ya está el psicoanálisis, es una ciencia más moderna, están todos los caminos eh, orientales, el Tao, la observación de la naturaleza, el Zen, etcétera. Cuando uno se pone a observar, encontramos los mismos elementos en todo también. Esa es otra cosa que nos muestra aquí el mago. Tiene una mesa de cuatro lados y no una mesa redonda. Tiene una mesa de cuatro patas, no una de poste o algo por el estilo. Tiene cuatro elementos en su taller, en su mesa, y es igual que todo en el universo. Hay cuatro estaciones, cuatro elementos, cuatro direcciones en la brújula. Entonces, nos muestra esta sabiduría que está en todos lados. Es la conciencia adquirida, digamos, es una sucesión discipular, no es un estudio por sí mismo, no son cosas que el mago se inventó, es algo digamos, es la tradición, es la cábala, la enseñanza que ha ido de boca en boca, lo que posee el mago, a diferencia de loco, que es más loco, el mago ya tiene método. Hasta aquí vamos bien, ¿les gusta? ¿Les aporta? Sí, Sí, todo vamos bien. bien. Tengo aquí también, encontré un manual de tarot en lo que estaba ordenando algunos de mis papeles y quisiera compartirles algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, dice que el mago y el loco son como dos caras de la misma moneda. Una en la que se tiene el potencial y te salen las cosas por buena suerte y, no mames, no sé cómo le hice, y siempre que me aviento al vacío, las cosas salen bien, yo confío en el universo, etcétera, a hacerlo con un desde donde más propio, a ejecutar lo que cada quien quiere, a hacerlo con inteligencia, con paciencia, con más virtuosismo, digamos así.
ese mismo buena suerte que tiene el loco, manejarla bien, pulirla bien para darle la forma exacta que quiere el mago. También al mago se le dice el prestidigitador o el artista, entonces puede entenderse perfectamente la vida de quien hace magia como una obra de arte. Y están estos dos tipos de artistas, ¿no? Que ¡buah! Avientan chorros de pintura y le ponen las nalgas al cuadro y lo venden carísimo y les va súper bien. Y también está el otro tipo de artista que es súper técnico, que tiene muchísima enseñanza, que sigue formándose, que hace los detalles perfectos, etcétera, ¿no? Entonces es como esos dos tipos de magia, digamos, uno es el New Age, el loco, y el mago es el iniciado, el que tiene la misma enseñanza de siempre, no solo de la nueva era. Me llamó mucho la atención esa perspectiva de verlo como dos caras de la misma moneda. Um, también también quiero felicitarlos, ¿eh? Está muy bien orientado todo lo que dijeron. Hay que hacer una integración también al respecto. Esta grabación igual queda disponible para ustedes. De hecho, las estoy poniendo abiertas en YouTube para que puedan verlas, compartirlas las veces que ustedes quieran. Y está muy bien alineado. Casi lo que mencionaron es casi todo lo que viene en el manual respecto de la carta. Que tiene los elementos necesarios para generar la realidad que quiere, de que está conectado con ambos mundos, de que es un puente a lo divino por la temporalidad. Todo estuvo muy bien acertado, estuvo muy bien, muchas gracias. Eh, 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 um, También aquí hace una mención que me parece digna de compartirles, que dice, la magia es aplicar sobre lo material los conocimientos superiores de mística y espiritualidad, opera sobre lo físico, es la alquimia de los antiguos. El mago también es el alquimista. Entonces, la magia no es para curiosear nada más, que puede ser un buen acercamiento, pero es para que la uses en tu día a día, en tu noche a noche también, en los sueños, para que eh, la vivas. Es una forma de vivir la magia, no solo es cosas interesantes que saber, que vaya que lo son, pero tienen una aplicación muy, más bien su única aplicación es en lo físico, es en lo material. Entonces, experimenten como el mago, se supone también que su mesa es como un taller de alquimia en el que está probando ciertas cosas. Entonces, es igual lo que el iniciado tiene que hacer en la realidad. Eh, 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 um, También esta última me parece muy importante. Dice que el mago es la conciencia y el manejo de la voluntad. Es el que no se deja llevar por la inercia de estar vacío de enseñanza. Es quien ya tiene el principio en él. También hay aquí algunas como significados, como shortcuts, atajitos para el significado. Dice que Eh, es la voluntad que gobierna los sentimientos, es la imagen del Bhagavad Gita cuando los caballos están bien domados. Eh, es saber escoger el camino y canalizar las energías, es el conocimiento acompañado de la intuición, el poder que está en uno mismo aprovechado para el fin que uno mismo quiere. Eh, es la inteligencia y el poder para influir sobre los demás, de manejar situaciones y poseer el momento actual en el momento actual todos los elementos a favor para alcanzar lo que se desea. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, Patricia y yo. Eh, Significado psicológico. Indica inteligencia, poder de comunicación, versatilidad, habilidad manual, intuición, condiciones creativas, movimiento psíquico óptimo. Y en su parte negativa es manipulador, son intenciones corruptas, es la tendencia a utilizar a los demás, etc.
También me parece interesante de este manual que tiene síntomas físicos. Este manual en específico se llama Tarot y Flores de Bach de Julia Conesa, y pues lo que trata es como de asociar los arcanos mayores con patologías físicas que puedan tratarse con las flores de Bach. Me parece interesante también. Desconozco sus fundamentos, pero vamos a darle un voto de fe. Igual si alguno de ustedes quiere indagar más, pues aquí puede ser una buena puerta de entrada. Los síntomas físicos que corresponden al mago es exceso de trabajo mental, neurosis obsesivas, tensiones, dolencias por exceso de implicación profesional. Eh, También, como bien ubicó Laura, el blanco del que está vestido en Ryder y del fondo que está en Marsella, nos muestra la pureza de su intención. Cuando uno tiene, es como un jueguito de palabras, me gusta el español iniciático porque pueden hacerse muchas cosas. Cuando tú logras apropiarte de tu deseo, ese deseo se convierte en lo apropiado, no en el sentido de que es propio, sino en el sentido de que es correcto. Entonces, cuando tu deseo es el apropiado, es un deseo inocente y es la, digamos, evolución de la inocencia con ignorancia de loco a una inocencia sublimada en el mago, cuando su intención es simplemente hacer su deseo en su realidad. Entonces, ese es como el aspecto más sutil, más blanco, más importante del mago, esa pureza de intenciones, de simplemente colaborar con la creación, de emanar en la existencia lo que quiere y no para que otros lo vean, no para hacer en otros, no para obtener algo. Es también esa confusión de que yo lo que quiero es viajar por el mundo, y entonces en lugar de dirigirme a viajar, me dirijo a tener dinero porque pienso que teniendo dinero voy a poder viajar por el mundo, pero no viajo porque estoy haciendo dinero para poder viajar por el mundo, etcétera, ¿no? Es como la confusión sobre la que uno va creyendo que está dirigiéndose a lo que realmente quiere. Es el aspecto negativo también de esta carta. Eh, ¿Algún comentario, duda, sugerencia? Algo que se les haya venido a la mente, algo que se les despertara, algún 20 que les cayó, algo por el estilo que quieran aportar hasta lo recorrido aquí. Ay, pues hace ratito no pude compartir, no le piqué y no. Pero bueno, ya dijeron todo, estuvo padrísimo. Lo que nunca había escuchado y que me encantó fue que son las dos caras de la misma moneda. Wow, de verdad es que sí. O sea, yo siento que en mi práctica, en muchas ocasiones, el loco me ayuda como a salir y como a vaciarme, y en muchas otras ocasiones pues el mago es el que también con toda esa voluntad, ¿no? La Con toda técnica. esa fuerza de voluntad, y también lo que dijiste ahorita al final, que viniendo desde esa pureza, desde esa intención que es como, ay, ¿cuál es la otra palabra para pureza? Desde esa inocencia. Inocencia. Ajá. Y el mago aplicando el deseo, entonces lo sublimas, wow. Eso me habló mucho, me movió un buen. Excelente, está haciendo su función este grupito. ¿Quién más Sí, comparte gracias. qué eco le está haciendo? Gracias. ¿Cómo? ¿Quién más nos comparte qué eco les Venga, está venga. haciendo esto? Pues a mí, Aliados. a mí también me encantó esta visión, que son dos caras de una misma moneda, como que me llegó, como que me impactó. Uh-huh.
Y una pregunta, me interesó mucho el manual. Dices Ujú. que esta artículo es de Bach, ¿de quién? De Julia Conesa, de Editorial Indy. Julia Ajá, Conesa, ajá. para buscarlo, porque si me interesó, podemos hacer así como una lectura más, como más terapéutica con ese manual. Exactamente, y también ese es más mi interés, ¿no? Que quiero apuntar siempre la flecha hacia lo propio, hacia lo que le está pasando a quien consulta y no lo que le está pasando al esposo de quien consulta o al negocio de quien consulta o así sucesivamente. Exactamente. Sí, está Gracias. muy bueno ese manual, te lo recomiendo. ¿Dónde lo conseguiste? Se lo robé a mi mamá. Qué Sí, interesante. sí, mi mamá tenía un montón y cuando yo empecé a estudiar me dijo que pues, agarrara lo que le sirviera y tomé unos cuantos, entre esos y también no les he pasado aún la bibliografía, pero igual la comienzo a mencionar. Uno que se llama El Tarot de los Cabalistas, también es de donde tomé muchísima información de la que les compartí en el curso y hubo mucha más que no cabía, si no nos iba a tomar también años el curso. Entonces, ese es uno muy bueno que les recomiendo. Eso sí se los voy a pasar en PDF, Gracias. pero este sí lo tengo nada más en físico. Muy bien. Si no lo encuentro, luego te voy a solicitar una copia. Sí, ¿Va? claro, con mucho gusto cuenta con eso. Gracias. ¿Quién más nos comparte? Comparte. ¿Puedo yo? Sas. Una pregunta, para más en la aplicación de cuando sale la carta del mago en una tirada, en una pregunta, podríamos decir que es como, bueno, dependiendo del contexto también de las demás cartas, ¿dirías tú que es como positiva o negativa la carta o cómo le darías ese significado en una tirada? Ok, yo creo que es una carta positiva, Ujú. pero bueno, no, ahí casi me como el lenguaje de la pregunta. Eh, no es una carta positiva, es una carta optimista. Optimista. Sí, y precisamente ahí está mucho en esa palabra. Hay que optimizar también lo que se está haciendo, optimizar los recursos, hay que sublimar. No es una carta de que ya está, sino es una carta de sigue haciendo lo que estás haciendo. Ujú. Una carta de ya está, por ejemplo, sería más bien el sol o el juicio, es así como, huevo, luz verde, es más positivo, es más un sí. El mago, acuérdate que al menos en este plano lo es gracias a la falta. Ujú. Entonces, junto con toda esta magia y sabiduría y todo eso, también nos está hablando de la falta, algo falta, lo que quiere, el acto que está por hacer, siempre, pues sí, es la carta de la falta. La O sea carta de la que paz. O sea, sí, ujú. O es como, sea, si tú quieres tener un buen estado de salud, no vas a mantenerlo hasta que estás sano, más bien es ujú. desde que estás sano lo mantienes, ¿no? Acá también es como, sigue esa misma ruta, pero no, no, no te duermas en tus laureles. Es la carta del deseo. Sí, exacto, de eso que quieres y es Ujú. como el keep going, sigue avanzando, no es como sí, confía en que todo está ahí, tienes todos los elementos, pues sí, no es lo mismo poder viajar que viajar, uno puede Ujú. viajar, ¿no? Tienes salud mental, libertad, todos los días hay todo el dinero del mundo, todos los días hay todos los vuelos del mundo, pero no es lo mismo poder hacer algo que hacerlo. Aquí nos habla del poder hacer algo, pero a través de hacerlo. Es una A través de una condición, acción.
Sí, te digo, un sí, como una luz verde, una carta más positiva es el sol. Sí, que ya se logró. Ujú. Sí, eso es como, bueno, entonces sería como, sí se va a lograr, pero tienes que ponerte en acción, tienes que, dirigirte a tu deseo, a tu resultado. Digámosle en términos simples que es posible. Es posible, es posible. Ok, No te dice Simón ya está hecho, pero es posible. Depende de qué tan bien manejes los elementos, de qué tan buena sea tu conexión, de qué tan inteligente seas, de qué tan bien hayas recorrido las tres patas de la mesa, los tres caminos. ujú, Eh, sí, es posible. ok, clarísimo. Gracias. De nada, un gustazo. También otra de las notas que me había guardado y me parece importante compartirles es que al mago también se le llama el pagar. Y Pag significa maestro y Gat significa suerte o fortuna. Entonces es el maestro de la suerte o el maestro de la fortuna. Eh, Encuentro la otra nota. Dice, se los voy a leer. Otra enseñanza básica de esta lámina reside en su número, la unidad, y no solo la unidad como representación de lo que es uno, sino también la unidad de todo lo creado, base de la ley de analogía basada en la tabla esmeraldina de Hermes Trismegisto, que dice, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de una sola cosa. O como dice también el Zohar, lo que está arriba es como lo que está abajo. Como los días de arriba están llenos de la bendición del hombre celeste, los días de abajo están llenos de la bendición. Estoy grabando. Lo que está, no, el Zohar. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Como los días de arriba están llenos de la bendición del hombre celeste, los días de abajo están llenos de la bendición merced al hombre justo. Eh, el Tantra dice, lo que está aquí está allá, lo que no está aquí no está en ninguna parte. Y es también esa otra gran enseñanza que nos da la carta del mago, que es cambiar la realidad desde adentro de la realidad y desde adentro de nosotros. Si algo no está en ti, no está en ninguna parte. Entonces hay que fundarlo en uno mismo, como decía el Zohar, con la bendición del hombre celeste, con ese ente que la ciencia no sabe en qué parte del cerebro está o no está, o si está o. este, es ese ser, digamos, que somos más allá que el cuerpo, es el hombre celeste, y si desde ahí logras decir bien, bendecir los días de arriba, en los días sutiles, en tu realidad psíquica, entonces los días de abajo están a merced de esa persona. Esto nos da también cierta potestad que habría que cuestionar también mucho con el emperador, porque este cuate es más un dios, ¿sabes? Y logra manifestar y poner y sacar y desde arriba utiliza lo más sutil para modificar lo más denso, entonces el poder que tiene no se limita a este plano, ¿no? Entonces habría que cuestionar quién es realmente el emperador en el sentido de la palabra y no del nombre de la carta en la tierra de los secretos.
y también cuál es el rol del mago, a poco nada más recibió al ojo y te enseña, o es importante también cuestionarse el lugar de cada uno. Pero también, ya que comencemos a recorrer las figuras de la corte de la Tierra de los Secretos, vamos a ir comprendiendo que todas las figuras de la corte, digámosle así, o sea, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador y el sacerdote o el hierofante o el papa, son parte de una misma cuestión, digamos, son el gobierno de la Tierra de los Secretos. Entonces, desde mi perspectiva, del recorrido que llevo con las cartas, estas figuras de la corte son las cuatro partes de la mente del mago, así como solo hay cuatro en todo. Desde mi perspectiva son las cuatro partes de la mente del mago. La parte, digamos, oculta, inconsciente, la sacerdotisa, la parte de las formas, la emperatriz, la parte de las leyes, el emperador, y la parte de lo eh, divino desde lo consciente, digamos así como, ajá, como la conciencia, el sacerdote. Eso es ya le pongo la cara, ¿no? A esto que les estoy diciendo, si es parte de mi recorrido, no lo leí en algún lado, ni mucho menos. Me parece que es así, se me hace que tiene lógica y sentido y demás, puesto que, como les decía, este cuate tiene poderes divinos, entonces no tiene sentido que él esté, digamos, jerárquicamente en una escala inferior al emperador o así, si este puede generar la realidad que quiere. Entonces, si lo pensamos como una parte de sí mismo, pudiéramos entender también que el emperador es el lead, es la personalidad, el yo, que es lo que dice lo que se debe hacer, y la emperatriz busca cómo lograrlo, etcétera, ¿no? Eso es como visión, ya lo iremos corroborando o refutando conforme avancemos con las demás cartas, que son las que vienen. Bueno, también que tenga el símbolo del infinito sobre la cabeza nos habla y recuerda de que el mago opera en tres tiempos. El tiempo circular, digamos, que es el tiempo que circula, empieza el día y se termina, pasaron horas, sí, todo ese tiempo sí pasa. Este, pero todos los días es igual, todos los días empieza a la misma hora, todos los días es el mismo círculo, ¿no? Ahora sí que gracias a que la Tierra es un círculo, una esfera, están los días así. Entonces está en el tiempo circular, está en el tiempo lineal, que si lo vemos como un tocadiscos, el disco dando vueltas es el tiempo circular, y la aguja que va recorriendo lo que hay en el disco es el tiempo lineal, va marcando una línea, aunque el círculo está ahí reproduciéndose. Y eso lo puedes hacer siempre, ¿no? Esa es la atemporalidad. También puedes cambiar el pitch, puedes cambiar la velocidad, puedes cambiar el disco, puedes moverle lo que sea. Entonces es algo similar como los tiempos funcionan. Hay un tiempo atemporal, digamos un lienzo, que es en el que puedes hacer tu obra, y esa obra tiene cierta circularidad. Si puedes ver, por ejemplo, la carta tiene mucho amarillo, se repitió el amarillo, tiene círculos de amarillo, y según el círculo cromático tiene ciertas eh, cosas que tiene que llevar ese círculo. En la música también se llaman círculos, el círculo de re, las escalas, etcétera. Entonces es siempre con un mismo conjunto, digámosle así, de elementos, hacer obras diferentes en lo lineal, ¿no? Pintas diferentes cuadros con las mismas pinturas. Esculpes diferentes esculturas con las mismas herramientas, y etcétera. Generas diferentes realidades con la misma voz. ¿Sí, sí me va a entender? Es como esa
eh, ese recordatorio de estar en los tres tiempos. Y también cada tiempo sirve para ciertas cosas. Si quieres cosechar, pues te conviene que suceda el tiempo eh, lineal. Si quieres disfrutar de la vida, te conviene más el tiempo atemporal. Entonces acomodas las cosas que vas queriendo en cada uno de los diferentes tiempos. Cosa que pues el mago hace. En el tarot que se llama el de la nueva visión, es un rider, creo que lo extravié, desafortunadamente me hubiera encantado mostrárselo, pero sí, hace un par de semanas que no lo encuentro. Eh, es un rider invertido, o sea, es como visto desde atrás. Y en ese me llama mucho la atención que el mago tiene un mico, un changuito, agarrándole la bata pues como con cierta, como con cierto temor, por así decirlo. Y también hay que recordar que en la India hablan de la mente como un chango que va cambiando de rama en rama. Y acá digamos que el chango ya está a merced del mago, ya está la mente domesticada, no domesticada, está apropiada por el mago. Entonces, igual seguramente lo encuentro en estos días y ya les enseñaré el loco y el mago con este tarot. Me parece interesante que pusieran un desde dónde distinto para ver las cartas. Y esa es la única diferencia, digamos, que me gustaría recalcar respecto del rider tradicional y ese invertido, que ya tiene la mente dominada el mago, ya la tiene el sujeto de las riendas del intelecto firmemente. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que aportar? Yo creo que es todo lo que puedo aportarles hasta ahorita. No, ninguna duda. Excelente. También hay, bueno, yo me acordé de otra cosa. Ya casi los dejo ir, ya no se preocupen. eh, Se supone que dentro de los elementos que tiene el mago en su mesita, tiene una jarrita con agua contaminada, digámosle así, es enseñanza que vino de la tierra, que viene de otro. Y dentro de los elementos, en teoría, hay un filtro. Entonces, la varita del mago sirve para agitar las aguas y saber qué tan pura está. Y también al filtrarla, quitarle todas las impurezas. Es como lo que vemos hacer a la templanza cuando está cambiando de una copa a otra el agua. Digamos, quedarnos con lo mejor o con lo que más nos conviene de lo que nos viene de otro y separar la tierra, separar el humus, separar lo humano. Eh, y pues sí, acuérdense que la varita es para agitar la realidad. También esto pues es ya como compatible con esto, no es exactamente de tarot. Se supone que en magia la varita es un recordatorio de que como es adentro es afuera y de que como es arriba es abajo. Es más el direccionar lo que hay aquí hacia afuera. Ese símbolo es el que tiene la vara más que sea un objeto mágico en sí mismo. Y Y pues sí, sirve para agitar la realidad. Todo lo que hacemos tiene que hacer olas para que vibre, para que siga funcionando la expansión. Y ahora sí, ya. Es todo lo que tengo que aportarles. Muchas gracias por estar acá, por escuchar. Si tienen algún comentario, duda o sugerencia, es buen momento. Si no, hasta la próxima semana. ¿Sabes? ¿Sabes qué significa la serpiente que tiene alrededor de la cintura? Eh, no Bueno, exactamente. ahí no se nota muy bien, en el mío sí se nota más.
pero aquí se nota como quizá otro color. Pues Me llamó la atención. hay dos simbolismos respecto de la serpiente. Uno es el uróboros, que es la serpiente que se muerde la cola, que es el inicio eterno. O sea, representa al iniciado también, el uróboros, la serpiente mordiéndose la cola. Y también es el toroide, digamos, funcionando bien, el toroide de la Kundalini, que se supone que también es la energía eh, sexual. Si te acuerdas, en el mago medio sugerí que el perro tenía que ver con lo sexual, con los instintos, pues sí, ahora sí que como perro. Y, Loco. y en el mago ya está sublimado eso, es el Kundalini, se le representa como, que es la energía sexual, se le representa como una serpiente. Entonces también es como el dominio de las fuerzas sexuales, que también son 4, tú sabes. Y, y pues sí, ese es el simbolismo que yo puedo entender de la serpiente, pero nunca he leído a algo o recorrido a algo de alguien más que diga que la serpiente, la carta del mago, significa tal cosa. Ok, gracias. No hay idea. ¿Y alguien más quiere aportar algo? Súper. Pues bueno, eh, es todo por esta reunión. Nos encontramos el próximo miércoles. También hay algunos ejercicios. Yo conozco pocos, Israel conoce varios más, pero bueno que nos los compartiera si gusta. Eh, Hay un ejercicio que ya les había comentado de contemplar la carta, como hacer una meditación contemplando la carta en la que vamos. Si no han hecho con la del loco, dedíquenle unos 2, 3 días y pasen a la del mago para ir al mismo ritmo todos. Y también poner la carta debajo de la almohada le atribuyen ser un buen ejercicio para comprender desde lo onírico la energía del mago. Traten de ver, digamos, la vida a través de los ojos del mago durante la semana, entendiendo que el mago pues, ve todo lo que nosotros vimos en esta reunión, en la carta, ve los 3 planos, ve todos los elementos, ve su deseo, ve su inocencia, ve su atemporalidad, ve su divinidad, ve bla, 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 bla. Entonces, ese es un buen ejercicio también para relacionarse con la carta. Acuérdense que los arcanos mayores representan el recorrido de la conciencia a través de sí misma. También otra cosa es que en una lectura, cuando salen arcanos mayores, esos son los que tienen más importancia. 2 veces te escuché mencionar que dependiendo de lo que haya en las demás cartas, el significado, no necesariamente, puede ser al revés. Si son puros arcanos menores y sale un solo arcano mayor, esa es la carta la carta fuerte, digamos. Si salen muchos arcanos mayores, habría que hablar con el consultante para que detecte cuál es la más fuerte pues sí, con la que más se identifica, lo que más está relacionado con su momento de los arcanos mayores. Pero sí, los arcanos mayores tienen como en matemáticas, primero son multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. Eh, Acá también es primero arcanos mayores y luego figuras de la corte y luego arcanos menores. Las figuras de la corte de los arcanos menores son el paje, el caballero, el rey y la reina. Entonces, en orden de importancia o de lo que dependen las demás cartas, primero ordena el arcano mayor, luego las figuras de la corte y luego los arcanos menores. Y pues bueno, muchísimas gracias por su presencia y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Lo disfruté Gracias. mucho. Gracias a todos. Chao.